Pero seguimos con la información aquí en la revista y esta mañana queremos saludar para una entrevista a Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, presidente, y gracias por estar con nosotros. Empezamos. Hay más de 10.000 bolivianos contagiados de coronavirus y la tendencia es creciente, pero usted quiere reanudar el calendario electoral en la segunda quincena de julio. Estamos hablando de autorizar la actividad electoral en medio de una pandemia. Buenos días. Es importante que el Tribunal Supremo Electoral comprende la gravedad del coronavirus. Es por eso que el Tribunal Supremo Electoral tomó la iniciativa de entablar un diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas, con todas las candidaturas en competencia, con el respaldo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Iglesia, para primero consultar sobre la predisposición para flexibilizar la fecha de la elección, un aspecto en el cual hubo consenso, y luego para continuar en la búsqueda concertada de una nueva fecha de la elección. Fruto de ese trabajo de acercamiento con el conjunto de las fuerzas políticas en la búsqueda de un adecuado equilibrio entre los derechos a la salud y los derechos políticos, el Tribunal Supremo Electoral presentó el día de ayer, anunció la presentación de un proyecto de ley que amplía el rango de la elección y ha determinado que la nueva fecha de la elección sea el domingo 6 de septiembre. Vamos a tener una elección que sea técnicamente sólida, políticamente imparcial y con las debidas medidas de protección de salud pública. Presidente, el TSE quiere retomar el calendario electoral en 1 mes y medio, según sus palabras. Ahora, la pregunta es, ¿esto es seguro para la salud y la vida de los bolivianos? Estamos tomando todas las medidas para que no solamente la jornada de votación sea segura desde el punto de vista de la salud pública, sino también todas las actividades preparatorias que nos conduzcan a la jornada electoral. Se ha trabajado intensamente en las semanas precedentes y se continúa trabajando para definir estos protocolos de seguridad en materia de salud pública. Vamos a tener un proceso electoral que desde el punto de vista de la salud pública va a incorporar las recomendaciones, las sugerencias de expertos nacionales y expertos internacionales. Se está trabajando en ese sentido. Señor Salvador Romero, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Quisiera saber en base a qué estudio o qué respaldo de qué organismo de salud se ha determinado la fecha de 6 de septiembre como segura para la población boliviana. El Tribunal Supremo Electoral ha estado consultando con distintos expertos, tanto de organismos nacionales como de organismos internacionales, y al mismo tiempo ha hecho un trabajo de concertación con las distintas fuerzas políticas. Es porque nos parece importante preservar los derechos de la salud, pero también importante el ejercicio de los derechos políticos, y ambos no deben ser contrapuestos, ambos pueden avanzar de manera simultánea, y esto se ha demostrado primero en esta concertación que propició el organismo electoral, por un lado, y segundo, en todas las medidas de salud pública que se van a incorporar en la jornada electoral y en todas las actividades preparatorias. Presidente, no todas las siglas políticas apoyan este acuerdo. Algunas de ellas fueron claras y dijeron que no hubo consensos y que los parámetros para el proceso electoral lo debería dar alguna institución médica responsable y no los partidos políticos. ¿Qué ocurrió, presidente? El Tribunal Supremo Electoral liderizó esta iniciativa para buscar una concertación. Todas las fuerzas políticas coincidieron en la importancia y en la necesidad de flexibilizar la elección, de no realizarla en la fecha que inicialmente estaba establecida, y a partir de ahí se buscó una fecha que pudiera reflejar este nuevo espíritu de las organizaciones políticas, en sentido de que se debía recorrer la fecha de la elección.
En ese punto no todas las organizaciones políticas se estuvieron de acuerdo y por supuesto expresar ese disenso y expresar una línea o una posición distinta hace parte, por supuesto, de los elementos básicos de la libertad de expresión en un sistema democrático. Pero exactamente, ¿qué candidaturas apoyan en la votación de este 6 de septiembre y cuáles tienen un punto de vista diferente? La mayoría de las organizaciones políticas expresaron su respaldo y su acuerdo con la iniciativa que tomó el Tribunal Supremo Electoral, como se pudo observar en la conferencia de prensa que llevó adelante el Tribunal Supremo Electoral. La respuesta específica a ese punto, por supuesto, corresponde a cada una de las organizaciones políticas. Sin embargo, es importante destacar que el Tribunal Supremo Electoral, primero, consultó a todas las organizaciones políticas, luego que la fecha que se pudo establecer reunió el apoyo de la mayoría de las organizaciones políticas y por eso se traduce en este proyecto de ley que seguramente será considerado de manera favorable por la Asamblea Legislativa, de acuerdo también a las conversaciones que se pudieron entablar. Señor Romero, y en esa misma línea, si se va a reanudar el calendario electoral el próximo mes, cuando todavía estemos en plena pandemia, ¿qué cambios deberían realizarse a la ley electoral para regular de una manera más segura la campaña en las calles por parte de los partidos políticos? El cronograma electoral, el calendario electoral se va a reanudar en la segunda quincena de julio y en el punto específico de las actividades proselitistas corresponderá a las organizaciones políticas sujetarse a las disposiciones que emitan las autoridades de salud sobre el tipo de actividades que están permitidas o del tipo de actividades que tienen algún tipo de limitaciones. Sin lugar a dudas, esto obligará a que las organizaciones políticas, las candidaturas, en algunos casos, tengan que tener medidas innovadoras para llevar adelante la campaña. Medidas de bioseguridad aplicará el Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante estas elecciones en septiembre. Así es, definitivamente estamos trabajando muy duro en estas medidas innovadoras para la protección de la salud pública. Y por ejemplo puedo citar alguna de ellas. Vamos a tener más recintos de votación el domingo 6 de septiembre que en elecciones precedentes, de tal manera que limitemos las aglomeraciones de votantes, de electores en los grandes recintos de votación. Esta es una de las medidas en las cuales ya está trabajando el organismo electoral. Ahora, presidente, ¿cómo se garantiza la presencia de los jurados electorales, de los notarios, los votantes, en medio de la pandemia? Los jurados electorales van a asumir con responsabilidad esta tarea, van a tener los adecuados elementos de información sobre las medidas de protección que van a tener ellos, pero también el conjunto de las personas que acuden a votar. Estamos seguros que este compromiso que tienen los ciudadanos con la democracia quedará nuevamente ratificado el domingo 6 de septiembre. Ahora, presidente, algo importante. Hablemos de los jóvenes que van a cumplir 18 años. ¿Qué explicación les ofrece a los jóvenes que entre el 3 de mayo y el 6 de septiembre cumplen 18 años, presidente, y no van a poder ejercer su derecho al voto? De acuerdo con la legislación, todas las actividades que se realizaron desde el momento de la convocatoria hasta la suspensión de la elección, es decir, el 22 de marzo, han quedado ya consolidadas, son actividades cerradas. Cuando se reanude el calendario electoral, se van a cumplir únicamente las actividades que estaban pendientes, es decir, las actividades contempladas en los 45 días finales del proceso electoral. Hay que recordar que esta es solamente la reanudación de un proceso electoral que había sido convocado para el 3 de mayo. Presidente, para finalizar, ¿tiene un dato sobre el número de ciudadanos que no van a votar por esta razón? En este momento no tenemos, por supuesto, un dato sobre cuántos ciudadanos van a acudir a sufragar, cuántos ciudadanos podrían abstenerse, pero las tasas de asistencia, de participación de Bolivia
son muy elevadas y estamos seguros que a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades que plantea la pandemia, el nivel de participación de la elección boliviana será nuevamente muy alta en América Latina. Bien, le agradezco por esta entrevista con la revista. Buenos días, presidente. Buenos días.